Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase virtual vamos a hablar un poco sobre el movimiento armónico simple, no ya desde su cinemática, sino tratando un poco de abordar la dinámica y la relación entre las magnitudes cinemáticas. Es decir, nosotros ya habíamos estudiado que al movimiento armónico simple lo podemos pensar como la proyección del movimiento circular de una bolita que se mueve en una circunferencia. Entonces podríamos pensar que ese movimiento armónico simple en realidad era la proyección en el eje Y del movimiento de esa bolita. Hay otro video en el que vamos a ver una animación en la cual vemos cómo la bolita que sube y baja se puede pensar como la proyección de otra bolita virtual, como esta clase, en la que hay un movimiento circular. Bueno, ahora, si el ángulo que va barriendo esa bolita virtual que se va moviendo en una circunferencia es omega por t, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo el ángulo que va barriendo es omega por t, o si no empieza desde ángulo igual a 0, sino que empieza con una fase inicial, con un ángulo inicial, llamémosle θ 0, entonces la fase, que sería este ángulo, es omega por t más un desfasaje, fase inicial, θ sub 0. ¿Bien? Bueno, entonces la proyección de la vertical de esta bolita sobre el eje Y, llamémosle a este eje el eje Y, es esta medida. Entonces Y de t es una función matemática que la podemos escribir como una amplitud por el seno de omega t más una fase inicial θ 0. Esa amplitud no es ni más ni menos que el radio de la circunferencia esta. ¿Bien? Entonces le llamamos amplitud. Ahora bien, si nuestra bolita real, la que hace la oscilación, se mueve así, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, la amplitud es la mitad de ese segmento, que es esa medida de acá, ¿sí? Desde el centro de la trayectoria hasta un extremo. ¿Bien? Bueno, hasta ahí es la cinemática. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo podemos estudiar el movimiento a partir de las fuerzas que lo producen. Para simplificar, vamos a arrancar con un movimiento armónico en el eje horizontal, ¿sí? En donde no hay una componente del peso que esté involucrada en ese movimiento. En este video solo vamos a estudiar el movimiento armónico simple horizontal. Entonces vamos a suponer que tenemos una masa que está unida a un resorte. Vamos a ponerle ruedas al carrito ese. La masa es m y el resorte tiene una constante elástica característica K. Es decir, si yo quiero estirar al resorte tengo que hacerle una fuerza por unidad de longitud que es K. ¿Qué significaba K? Bueno, K era la constante elástica del resorte. A mayor estiramiento que le quiero hacer al resorte, más fuerza le tengo que hacer. Entonces, a la fuerza elástica, que es la fuerza que le hace el resorte a la masa cuando yo lo estiro el resorte, a la fuerza elástica la podemos modelizar como esa constante elástica por el desplazamiento. Ahora esto es vectorial, ¿sí? Entonces, si yo estiro el resorte, supongamos que lo estiro hasta acá, estiro el resorte, entonces originalmente estaba en esta posición y ahora está en esta posición, el desplazamiento es este vector.
donde nuestro eje X es este que mira para allá, ¿no? Entonces, el desplazamiento es este vector. Ahora, cuando yo estiro el resorte se opone a ese estiramiento. Por eso decimos que la fuerza elástica es una fuerza recuperadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si la fuerza se opone a ese desplazamiento, le vamos a poner un signo menos ahí adelante. ¿Bien? Hasta acá tenemos la fuerza elástica que está modelizada como una fuerza que es proporcional al desplazamiento. A mayor desplazamiento, mayor fuerza, pero con el signo contrario. ¿Qué pasa? Si nosotros elegimos arbitrariamente que el cero de mi sistema de referencia va a estar acá, en la posición de equilibrio, en donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, porque también puede ser que yo lo comprima, pero vamos a volver a eso. Entonces, este desplazamiento en la componente X lo voy a poder escribir como X menos X0, pero como puse X0 en la posición de equilibrio y puse la coordenada 0 en esa misma posición, este X0 lo cancelo. Por lo tanto, en componentes a la fuerza elástica, aclaro que esta es la componente X de la fuerza, está bien, en este caso en donde se mueve horizontalmente no hay componente Y, pero bueno, lo aclaro. La componente X de la fuerza elástica es menos K por X, y como X0 es 0, me quedo así. Bien, esta es la fuerza elástica que va a actuar sobre esta masa. ¿Qué otras fuerzas actúan sobre mi cuerpo? Bueno, a ver, si yo hago un diagrama de fuerzas, tengo la fuerza elástica, la llamamos F. También tengo el peso y tengo la normal. Si mi movimiento es en una dimensión, en el eje X, entonces la normal y el peso se igualan en este caso. Bien, bueno, después podríamos dibujar las reacciones. Entonces, la suma de fuerzas en Y es 0, con lo cual la normal va a ser igual al peso. Y la sumatoria de fuerzas en X es mi fuerza elástica, bueno, que le puse F sub X. Ojo que esto es la suma de todas las fuerzas en el eje X, y esto es la fuerza elástica que tiene componente X. ¿Sí? No son esta Fx y esto no es lo mismo. Bien. Entonces, esta Fx y esta suma de fuerzas en el eje X tiene que ser la masa por la aceleración en el eje X. Ahora bien, la fuerza en el eje X dijimos que era menos K por X, y esto es la masa por la aceleración en el eje X. Bien, ese es mi análisis de fuerzas, y hasta aquí llega la aplicación de la segunda ley de Newton. Lo que nosotros tendríamos que hacer acá es buscar qué ley de posición es tal que la aceleración es menos una constante por esa misma ley de posición. Ya, esto que está acá ya me está hablando de cuál va a ser la ley de la aceleración. Me está diciendo, fíjate que si tu posición es una función sinusoidal, tu aceleración también va a ser una función sinusoidal.
Es decir, este movimiento es un movimiento con aceleración variable. ¿Por qué es variable la aceleración? Y es variable porque, evidentemente, siempre que el resorte se esté estirando, la fuerza va a estar aumentando. Siempre que el resorte se está comprimiendo, es decir, si yo a este resorte lo empujo para allá, al cuerpo lo empujo para allá, y el resorte se comprime, la fuerza que aparece mira en el sentido positivo, es decir, el desplazamiento mira para allá, es negativo. La fuerza va a mirar para allá, entonces va a ser positiva. Entonces siempre que yo comprima este resorte, la fuerza va a estar aumentando porque el desplazamiento va a estar cambiando. Entonces, esta fuerza es variable y por lo tanto la aceleración también va a ser variable. Este movimiento, que es el movimiento armónico simple, es un movimiento con aceleración variable. No es, por ejemplo, como la caída libre de una piedra, donde la aceleración era siempre g. Bien, dijimos entonces que menos k por x era nuestra fuerza elástica y esto en el eje x era la masa por la aceleración. También a esto lo podemos escribir como aceleración igual a menos k sobre m por x. Y lo recuadro. Esta ecuación que yo recuadré acá es siempre la ecuación del movimiento armónico simple. Se llama ecuación de movimiento. En este caso es la ecuación de movimiento del movimiento armónico simple. Parece repetitivo, pero es porque es la ecuación de movimiento de este movimiento en particular. Hay otros movimientos en donde las ecuaciones de movimiento son otras. Por ejemplo, en la caída libre de un cuerpo, la ecuación de movimiento es aceleración igual g. Y esa es la ecuación que se deriva de la segunda ley de Newton. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dice esto? Nos dice encontrar la función tal que su aceleración es menos una constante por esa misma función. ¿Bien? Encontrar un movimiento que satisfaga esto. Bueno, hacer eso desde el punto de vista matemático es complicado porque tenemos que saber una operación matemática que se llama derivada. Nosotros vamos a esquivar eso por ahora y después vamos a volver más adelante y lo vamos a entender. Pero por ahora, como no sabemos derivadas, vamos a aceptar que la ley de movimiento es la función sinusoidal. X de t es a por el seno de omega t más una fase inicial z sub 0. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de movimiento y la ley? La ecuación de movimiento está relacionando en este caso la posición con la aceleración. En otros movimientos, por ejemplo donde haya rozamiento viscoso, es decir, rozamiento con el aire, o movimientos con aceleración constante, la ecuación de movimiento suele tener la aceleración, puede tener la velocidad, por ejemplo, si hay roce viscoso, pero siempre conecta esas variables y se deriva de la segunda ley de Newton, sale directamente de la segunda ley de Newton. No hay nada entre medio, ¿sí?, de la segunda ley de Newton y la ecuación de movimiento. La ley de movimiento se supone que matemáticamente uno la podría deducir de esta, bueno, nosotros todavía no sabemos hacer eso, pero es la que nos relaciona la coordenada con el tiempo, ¿sí? Entonces la ley del movimiento también es una función en donde conectamos las
coordenadas, en este caso x, con el tiempo. En algunos libros se puede encontrar también como ley horaria. La aceleración, como dijimos recién, es una función del tiempo, porque si la posición es una función del tiempo, la aceleración también lo tiene que ser. ¿Sí? Esta relación entre los dos tiene que ser hace que si la posición es una función del tiempo, la aceleración también. Guarda, en la caída libre, la posición es una función del tiempo y la aceleración es constante. Bueno, pero es una función del tiempo, ¿sí? Aceleración igual constante. Es una función constante. Acá no. Acá la aceleración va a ser una función del tiempo, pero explícitamente. Va a aparecer el tiempo explícitamente. Fíjense. La aceleración es menos k sobre m menos k sobre m por x. Pero x es todo esto. Es a por el seno de omega t más θ 0. Quiere decir que si la posición es una función sinusoidal, la aceleración también lo va a hacer, pero con el signo cambiado, con el signo menos. De esa manera, sabiendo la constante elástica de un resorte, la masa, y sabiendo omega, y sabiendo la fase inicial, la amplitud, podríamos calcular la aceleración en cada instante de tiempo. Si observamos las unidades de k sobre m, vamos a ver, bueno, la unidad de k era newton sobre metro y la unidad de la masa es kilogramo. Entonces es newton sobre metro sobre kilogramo. Recordemos que la unidad de k obedece a que para estirar al resorte tantos metros tengo que hacer una fuerza de tantos newtons. Si yo digo que el resorte tiene una constante elástica k de 5 newtons por metro, significa que para estirarlo un metro tengo que hacer una fuerza de 5 newtons. Bien. Newton, por otro lado, era kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y estoy dividiendo por metro. Y estoy dividiendo por kilogramo. Este metro se cancela. Esto es como escribir kilogramo sobre segundo cuadrado por 1 sobre kilogramo. Y dividir, multiplicar con el recíproco. Así que la unidad de esto es 1 sobre segundo cuadrado. ¿Qué unidad tiene entonces k sobre m? Tiene unidades de hertz al cuadrado o radianes sobre segundo al cuadrado, si recordamos que el radian era algo adimensional. ¿Sí? Si recordamos la definición de un ángulo en radianes, si este era el ángulo alfa, este era el radio, el arco de circunferencia, y este era el radio, entonces la definición del ángulo alfa en radianes era el arco de circunferencia sobre el radio. A esto lo mido en metros, a esto también lo mido en metros, entonces la unidad radian en realidad es adimensional. Es decir, escribir radian es lo mismo que escribir 1. Pero lo hacemos para acordarnos que estamos hablando de un ángulo. En este caso, decir que la unidad de k sobre m es 1 sobre segundo al cuadrado es lo mismo que decir que la unidad de k sobre m es radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Y la unidad de omega es radianes por segundo. Entonces, la unidad de k sobre m coincide con la unidad de omega elevada al cuadrado. Parece una casualidad, pero se puede demostrar que no es una casualidad. Se puede demostrar, y lo vamos a hacer más adelante, no lo vamos a hacer en este momento porque no tenemos las herramientas para hacerlo, pero podemos demostrar que omega al cuadrado es k sobre m. Entonces, también podemos decir que omega es la raíz cuadrada de k sobre m.
Para hacer esta demostración necesitamos o bien saber derivadas o bien saber movimiento circular. En la condición en la que estamos en este curso nos vamos a quedar por ahora con que esto es verdad. Bien, en este pizarrón he preparado la gráfica de la posición, suponiendo que la fase inicial es 0 para simplificar un poco las gráficas. Entonces la posición es a por el seno de omega t y por lo tanto la aceleración va a ser menos omega al cuadrado por a por el seno de omega t. La velocidad por ahora permanece en un misterio, v de t, no sabemos qué forma va a tener. Lo primero que observamos en la gráfica de la posición es que es sinusoidal, como hemos dicho antes, y que el máximo valor que puede tomar es la amplitud. Si recordamos de lo que aprendimos en matemáticas, el seno es una función acotada, siempre oscila entre -1 y 1. ¿Qué ocurre? Como el máximo valor que puede tomar el seno es 1, cuando el seno sea máximo, toda la función va a valer a. Es decir, el x máximo que puede tomar esta función es a y el mínimo es menos a. Bueno, en realidad el x máximo, como el sistema de referencia es arbitrario, el signo no hace más que reflejar esa arbitrariedad, entonces uno le pone que el x máximo es más menos a para referirse a que en realidad puede estar en el eje, en el semieje elegido como positivo o en el semieje elegido como negativo, pero a o menos a sería la máxima elongación. Bien, entonces a x lo vamos a llamar la elongación del resorte y a lo vamos a llamar la amplitud, y la amplitud va a ser la máxima elongación. Bien. ¿Qué ocurre en la aceleración? De nuevo estamos en presencia de una función sinusoidal, pero ahora con el signo menos. Entonces si la posición era un seno, la aceleración va a ser un menos seno, así que va a empezar en 0, el seno de 0 es 0, entonces si para tiempo 0 el seno me da 0, la aceleración va a empezar en 0, pero va a ir para abajo, de esta manera, y después va a empezar a subir. Bien, y después acá va a ser máximo, y acá 0, así. Entonces, claro, cuando la posición es máxima, la aceleración es máxima, pero con el signo negativo. Es decir, cuando el resorte está estirado hasta la máxima amplitud, en ese momento empieza a volver, va a empezar a volver. Entonces, en ese momento, el resorte está haciendo la máxima fuerza, pero en sentido contrario. O sea, en este momento la aceleración es negativa porque la fuerza elástica apunta en el sentido contrario al elegido como positivo. Si, a ver, hacemos el dibujo acá. Si mi resorte está estirado, la fuerza elástica es para allá, entonces la aceleración va a ser también para allá, porque la suma de fuerzas es la masa por la aceleración. El sentido de la fuerza neta es igual al sentido de la aceleración. Entonces, acá, donde la posición es máxima, la aceleración es máxima, pero negativa. En aquellos puntos en donde la posición es 0, ¿sí? En esos instantes en los que la posición es 0, la aceleración también es 0. Claro, en los puntos en que la posición es 0, si volvemos al principio del video, en esos puntos está la posición de equilibrio de la masa. Entonces, en esos puntos, el bloque
no está ni estirando ni comprimiendo el resorte, por lo tanto la fuerza elástica es nula. Entonces la aceleración es nula. Y en aquellos puntos en donde la masa está comprimiendo el resorte completamente, allí la aceleración va a ser la máxima, pero ahora apuntando en sentido contrario. O sea, en el dibujo, donde el resorte está comprimido, la fuerza elástica apunta para allá, por lo tanto la aceleración apunta para allá. Entonces, en estos puntos en donde el resorte está comprimido hasta x igual a menos a, la fuerza elástica apunta para allá, es máxima y entonces la aceleración va a ser máxima también. ¿Qué pasa con el valor máximo de la amplitud? ¿Cuánto vale? Bueno, como el seno vale como máximo 1 o menos 1 como mínimo, cuando el seno valga 1, toda esta función va a valer esto de acá, omega al cuadrado por a. Entonces, la aceleración máxima va a ser más menos omega cuadrado por a. Entonces acá vamos a tener omega al cuadrado por a de aceleración máxima y menos omega al cuadrado por a de aceleración mínima. En cambio acá voy a tener la velocidad máxima y la velocidad mínima, que no sabemos cuánto va a ser, pero ya lo vamos a descubrir. Cuando mi partícula se mueve para allá, hacia los x positivos, la velocidad es positiva, en el sentido que yo elegí como positivo. Es decir, el signo de la velocidad me indica el sentido del movimiento. Como el signo de la velocidad me indica el sentido del movimiento, la velocidad tiene que empezar siendo positiva. ¿Bien? En particular, cuando pasa por el punto del medio, como ya hemos discutido en el video anterior, la velocidad es la máxima. Entonces, en este punto, la velocidad es máxima. Cuando la posición es 0 y la aceleración es 0, la velocidad es máxima. Ahora, cuando la posición es máxima, ahí la partícula se detuvo y empieza a volver. O sea, hubo un instante en el que la partícula se detiene y empieza a moverse en sentido contrario. Entonces, en ese instante en el que la posición x es la amplitud y la aceleración es máxima pero negativa, la velocidad va a tener que ser 0. Luego encontramos otro punto en el cual la posición es 0. En ese momento el resorte, de nuevo, no está ni estirado ni comprimido, el resorte no le está haciendo ninguna fuerza a la masa, entonces la fuerza neta es 0, pero la inercia hace que la bolita se siga moviendo, o sea que pase por esa posición de equilibrio, en ese punto donde está pasando de nuevo por la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima, pero ahora se está moviendo hacia el otro lado, se está moviendo hacia los x negativos, por lo tanto el signo de la velocidad va a ser negativo, como acá. Y después, bueno, ustedes ya se pueden empezar a imaginar cómo se va a conectar este movimiento. Cuando el resorte esté todo comprimido, acá, y la aceleración sea la máxima con sentido positivo, la bolita, o la masa nuestra va a estar detenida en ese punto. Por lo tanto, en ese punto la velocidad va a volver a ser 0, como dibujé acá. Bueno, entonces, si continúo la curva, la voy a completar. ¿Qué forma parece que tiene? ¿Es sinusoidal? Sí, es sinusoidal. Pero no es un seno, es un seno corrido para allá, pi sobre 2. O sea, es un coseno. Es decir, si yo acá pongo un coseno de omega t, ese omega me asegura que acá adentro omega por t tiene unidades de ángulo, o sea, de radianes. Entonces, si yo pongo
0 en el tiempo, el coseno de 0 me da 1. Por lo tanto, acá adelante tengo que poner el valor máximo que va a tomar la velocidad. Ese valor máximo tiene que tener obviamente unidades de velocidad. Si miro acá, acá está la amplitud, sería sospechoso que ahí no estuviese la amplitud. Y para completar necesito algo que me dé unidades de metros sobre segundo. La amplitud tiene unidad de metro, me falta dividir por segundo. ¿Y quién hace ese efecto? Bueno, omega, que como dijimos era radianes sobre segundo, pero radian es lo mismo que 1. Así que esto tiene unidades de metros sobre segundo, tiene unidades de velocidad. Bueno, nos falta demostrar que esto realmente es así, y eso lo vamos a hacer cuando sepamos derivar. Pero por ahora nos quedamos con esto. Entonces, aparentemente la velocidad tiene forma de coseno. Podemos hacer algunos análisis más que hemos hecho en tercero, por ejemplo, para repasar un poco. Cuando estoy en este tramo, por ejemplo, en un punto, en un instante de tiempo acá, llamémosle T'. En este instante de tiempo, la posición X es positiva, o sea, la partícula, si este es mi resorte, se está estirando el resorte, está pasando por un X positivo. Si se está moviendo para la derecha, su velocidad tiene que ser positiva. Venimos hasta acá abajo, la velocidad es positiva. Pero ¿qué ocurre? Como el resorte se está estirando, estoy estirándolo para la derecha, la fuerza elástica apunta para la izquierda. Entonces ahí se empieza a frenar el movimiento. Se empieza a frenar. A ver, por lo tanto, la aceleración, ¿qué signo tiene? Bueno, la aceleración, para que el movimiento sea desacelerado, tiene que tener el signo contrario al de la velocidad. Si la velocidad es positiva, la aceleración en este caso tiene que ser negativa. Ojo, que la aceleración sea negativa no significa que el movimiento sea desacelerado. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá, en este instante de tiempo, llamémosle t segunda, la aceleración es negativa. Y la posición es positiva, pero la partícula está yendo para allá, está yendo hacia los X negativos, es decir, tiene posición positiva, el resorte está estirado, pero está volviendo a su posición de equilibrio. Como está volviendo hacia su posición de equilibrio, el resorte está tirando también para allá, está ganando velocidad, está acelerando. Y eso lo puedo ver en que la velocidad, efectivamente, está yendo para allá, es negativa, pero tiene el mismo signo que la aceleración. Es decir, en este instante de tiempo, t segunda, el signo de la aceleración y el signo de la velocidad coinciden. Es decir, que en ese momento en donde la aceleración y la velocidad apuntan para allá, la partícula está acelerando, se está moviendo cada vez más rápido. Bien, y lo que me faltó poner en este gráfico son los valores máximos de velocidad. La velocidad máxima, cuando el coseno valga 1, la velocidad máxima va a ser omega por a. Pero también el coseno puede valer menos 1, por lo tanto me queda más menos omega por a. En la próxima clase, el seno y el coseno son funciones equivalentes que yo las puedo desplazar a la derecha o a la izquierda, y entonces a las dos las puedo usar para describir el movimiento. Por ahora, eso es todo.